gané la lotería y mi familia tóxica volvió a mi vida. Mi nombre es Marta, tengo 28 años, y hasta hace poco, mi vida era bastante tranquila, aunque nunca fue fácil. Vengo de una familia que siempre fue complicada, y aunque hice lo imposible por tener una buena relación con ellos, las cosas jamás salieron como yo esperaba. Desde que era pequeña, supe que algo no estaba bien. Siempre fui la oveja negra de la familia. Mis padres y mi hermano mayor, Carlos, parecían formar un equipo del que yo no era parte. Mientras a él lo idolatraban, yo siempre quedaba en segundo plano, como si no perteneciera realmente a ese círculo. Carlos era el centro de atención. Desde que tengo memoria, mis padres lo adoraban. A cada logro suyo, por pequeño que fuera, lo celebraban como si hubiera ganado un premio Nobel, mientras que mis logros eran minimizados o, peor aún, ignorados. Si sacaba buenas notas, era lo mínimo que se esperaba de mí. Si Carlos aprobaba un examen de forma mediocre, mis padres organizaban una pequeña fiesta para él. Crecí con esa sensación constante de que no importaba lo que hiciera, jamás sería suficiente para ellos. Las comparaciones eran constantes y dolorosas. Carlos, además, era cruel de una manera sutil. Se burlaba de mí, me menospreciaba y hasta me robaba dinero cuando vivíamos juntos, pero mis padres nunca lo vieron como un problema. Para ellos, todo lo que hacía era perdonable, e incluso llegaban a decir que exageraba o que estaba siendo demasiado sensible. Esa actitud se fue arraigando en mí, y con el tiempo, me di cuenta de que no solo me afectaba emocionalmente, sino que también me aislaba. A los ojos de mis padres, yo era el error, la hija problemática que nunca cumpliría con sus expectativas. A lo largo de los años, intenté varias veces reconciliarme con ellos. Quería pensar que algún día las cosas cambiarían, que tal vez mis padres abrirían los ojos y verían lo mal que me hacían sentir, pero fue inútil. Los desprecios continuaron, y sus palabras seguían clavándose en mí como cuchillos. Cada conversación terminaba en algún tipo de manipulación emocional o en recordarme lo difícil que era para ellos tratar conmigo. Carlos, por supuesto, no ayudaba. Siempre encontraba la manera de echar más leña al fuego, disfrutando de ver cómo yo sufría mientras él seguía siendo el favorito. Finalmente, hace 5 años, después de una serie de incidentes que me dejaron emocionalmente destrozada, decidí cortar contacto con ellos. No fue una decisión fácil. Sentía una mezcla de dolor, culpa y liberación. Dolor, porque eran mi familia, y aunque me habían hecho mucho daño, una parte de mí seguía queriendo su aprobación. Culpa, porque me preguntaba si era yo la que estaba fallando. ¿Realmente estaba tomando la decisión correcta al alejarlos? Pero, sobre todo, liberación. Porque sabía que, al final del día, cortar ese lazo tóxico era lo mejor para mi salud mental. Durante esos 5 años, no volví a verlos ni a hablar con ellos. No me buscaron tampoco. No hubo llamadas ni mensajes. Simplemente desaparecieron de mi vida, y aunque sentía algo de tristeza, también experimenté una paz que no había tenido en mucho tiempo. Logré reconstruirme, poco a poco, en mi propio espacio, lejos de su constante toxicidad. Todo parecía estar finalmente bajo control, hasta que hace 3 meses, ocurrió algo que lo cambió todo. Gané la lotería. No era una cantidad ridículamente grande, como esas historias de películas, pero era lo suficiente como para cambiar mi vida. De un momento a otro, mis problemas financieros desaparecieron. Pude pagar mis deudas, comprarme un pequeño apartamento y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro estaba lleno de posibilidades. Pero a pesar de la emoción, decidí mantenerlo en secreto. Solo algunas personas cercanas sabían lo que había pasado. Sabía que la gente podía cambiar por dinero, y no quería convertirme en el blanco de oportunistas. Desafortunadamente, una de las pocas personas en las que confiaba lo filtró. No sé cómo ni por qué, pero el rumor se esparció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que mi familia se enterara. Los mismos que no me habían hablado en años, que me trataron como una extraña en su propia casa, de repente estaban interesados en mí. Querían arreglar las cosas. La primera señal fue un mensaje de mi hermano, Carlos. Después de casi 5 años sin intercambiar ni una sola palabra, recibí un mensaje de él como si nada hubiera pasado. Hey, Martita, ¿cómo estás? Me contaron una noticia increíble, ¿es cierto que ganaste la lotería? Me encantaría que nos juntáramos para celebrarlo en familia. No podía creer lo que estaba leyendo. Carlos, el mismo que se burlaba de mis logros y me robaba cuando vivíamos juntos, ahora quería celebrar en familia. Decidí no contestar de inmediato. Algo me olía muy mal. Días después, mi madre me llamó. Su tono era completamente diferente a cualquier llamada que hubiera recibido de ella en años. Estaba llorando, y su voz sonaba desesperada. Marta, la familia es lo primero, me dijo entre sollozos. Hemos perdido tanto tiempo. Todos cometemos errores, pero ahora que estás bien, deberías ayudar a tus padres que siempre te cuidaron. Su tono era más manipulador que otra cosa. Intentaba hacerme sentir culpable, como si yo fuera la mala por haberme alejado de ellos. Me puso los pelos de punta. Sabía lo que estaba haciendo,
pero aún así, me dolía. El colmo fue cuando hablé con mi padre. Él ni siquiera se molestó en suavizar las cosas. Fue directo: Marta, si tienes el dinero, es hora de que ayudes a la familia, o te vas a hacerle egoísta ahora que te va bien. No olvides que somos tu sangre. Si tienes lo suficiente para vivir cómodamente, lo menos que puedes hacer es ayudar a tus padres. Su tono era frío, casi autoritario, como si lo que pedía fuera un deber, algo incuestionable. Lo que realmente estaba diciendo era que, ahora que tenía dinero, les debía algo. Como si la simple existencia de un lazo de sangre fuera razón suficiente para que me sintiera obligada a darles una parte de lo que había ganado. La verdad es que nunca me cuidaron. Crecí escuchando que yo era el error de la familia, mientras Carlos era el hijo dorado, el intocable. No importaba lo que hiciera, él siempre era el bueno y yo siempre era la mala. Incluso en los peores momentos, cuando luchaba por mantenerme a flote económicamente, nunca les importó cómo estaba o si necesitaba ayuda. Ellos ni siquiera me preguntaron cómo estaba cuando corté el contacto. Simplemente desaparecí de su vida, y eso les pareció bien, hasta ahora. Ahora, de repente, se preocupaban por mí. O, mejor dicho, por mi dinero. En ese momento, la culpa empezó a carcomerme por dentro. Una parte de mí seguía siendo esa niña que quería la aprobación de sus padres, la que quería sentirse querida, aceptada. No podía evitar sentirme mal por haber cortado lazos con ellos, incluso sabiendo todo lo que me habían hecho. Mi madre me había inculcado desde pequeña que la familia es lo primero, y aunque sabía que era una frase vacía en su caso, no podía evitar cuestionarme. Por otra parte, recordaba todo lo que había soportado a lo largo de los años. Recordaba cómo, cada vez que intentaba abrirme, me encontraba con una pared de indiferencia y desprecio. Sabía que no les debía nada, pero esa sensación de culpa seguía persiguiéndome. ¿Era mala persona por no querer ayudarlos? Actualización 1. Ha pasado una semana desde que recibí los primeros mensajes de mi familia. Después de mucho pensar, decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Mi duda sobre si estaba siendo demasiado dura me consumía, así que opté por tener una reunión familiar. Tal vez, pensé, si los veía en persona, podría aclarar las cosas y confirmar si realmente habían cambiado. O, al menos, podría hacerles entender que mi dinero no era un tema a discutir. No quería vivir con la culpa de no haberles dado una oportunidad. Nos encontramos en la casa de mis padres, el lugar donde crecí. Entrar ahí fue como una bofetada de recuerdos amargos. A pesar de la nostalgia, sabía que tenía que mantenerme firme. Al principio, todo fue más cordial de lo que esperaba. Mi madre me recibió con un abrazo largo, el tipo de abrazo que no me había dado en años. Me decía lo mucho que me extrañaba, que había pasado noches sin dormir pensando en mí. A simple vista, parecía sincera, pero algo en su tono no me convencía del todo. Carlos también parecía diferente. Se mostró amistoso, sonriendo y haciendo bromas como si los últimos 5 años no hubieran existido. Me contó sobre los problemas que estaba teniendo con su negocio, cómo estaba al borde de la quiebra y lo mucho que le preocupaba el futuro de su familia. De alguna manera, todo sonaba más a una excusa que a una confesión sincera. Me estaba preparando para lo que sabía que venía. Mi padre, en cambio, fue más reservado. Apenas me dirigió unas pocas palabras, pero su mirada era dura, como si esperara que yo tomara la decisión correcta sin que él tuviera que pedirlo directamente. Después de un rato de charla superficial, llegó el momento de la verdad. Con calma, les expliqué que no tenía intención de darles dinero directamente. Estaba dispuesta a ayudarlos de otras maneras, como pagando algunos gastos o haciéndoles regalos, pero no les iba a dar una suma considerable. Les dije que esta reunión no era para discutir mi dinero, sino para ver si podíamos sanar las heridas del pasado y empezar de nuevo. Ahí fue cuando todo cambió. El ambiente se volvió tenso al instante. Carlos fue el primero en explotar. Su sonrisa desapareció por completo, y su tono cambió de amigable a agresivo en cuestión de segundos. «No puedo creer que seas tan egoísta», gritó. «Siempre fuiste la consentida, aunque lo niegues. Papá y mamá te dieron todo, y ahora, cuando ellos te necesitan, les das la espalda. Si no fuera por la familia, no serías nada». En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para la parte 4. Las palabras de Carlos me golpearon como una ráfaga de viento helado. ¿Consentida? Nunca en mi vida me habían tratado como a una hija querida, mucho menos como una consentida. Me quedé sin palabras, pero lo peor fue cuando mi madre se unió a la discusión, en lugar de calmar la situación. Marta, dijo, con su tono más acusador, es cierto. Siempre te dimos todo lo que pudimos. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos. Nos debes esto, después de todo lo que hicimos por ti. Ahí estaba la palabra clave, debes. No importaba cuánto lo intentara, nunca se trató de una verdadera reconciliación. Para ellos, solo se trataba del dinero. Lo había sabido desde el principio, pero escucharles decirlo de esa manera fue devastador. Sentí que todo el aire en la habitación se volvía irrespirable.
Intenté mantener la calma, pero las emociones me sobrepasaban. No les debía nada. Al contrario, si algo les debía, era por todo el dolor y el maltrato emocional que me hicieron pasar. Les respondí lo más firme que pude: no volveré a caer en sus manipulaciones. Si están aquí solo por mi dinero, entonces es mejor que me dejen en paz. No pienso ayudarlos de esa manera. Mi padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con su tono más frío y calculador: si te marchas ahora, olvídate de nosotros. Esta es tu última oportunidad de estar con tu verdadera familia. Si nos dejas ahora, no habrá vuelta atrás. La amenaza era clara. O les daba lo que querían, o me olvidaba para siempre de cualquier relación con ellos. Por un momento, esa vieja culpa volvió a aparecer, haciéndome cuestionar si estaba tomando la decisión correcta. Pero luego recordé todos esos años de desprecio, todas las veces que me hicieron sentir que no valía nada. Su cariño siempre había estado condicionado a lo que podían obtener de mí. Me levanté, miré a mi familia una última vez, y me fui. Salí de esa casa sintiéndome más fuerte que nunca, pero también con el corazón roto. A pesar de todo, había tenido una mínima esperanza de que las cosas pudieran haber cambiado. Pero no fue así. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que me fui de la casa de mis padres. Pensé que, al marcharme, la situación quedaría zanjada, que aceptarían mi decisión, aunque fuera con resentimiento. Pero estaba muy equivocada. Las represalias comenzaron casi de inmediato, y de una manera que nunca me imaginé. Un par de días después de la reunión, me desperté con mi teléfono lleno de mensajes. Al principio pensé que eran amigos o conocidos preguntándome cómo había ido todo, pero al abrir las notificaciones, me quedé en shock. Carlos había comenzado a difundir en redes sociales una versión distorsionada de lo que había pasado. Publicó un mensaje donde me pintaba como una persona egoísta y desagradecida. Decía cosas como: es increíble cómo el dinero cambia a las personas. Mi hermana ganó la lotería y ahora se cree mejor que su propia familia. Nos ha abandonado después de todo lo que hicimos por ella. ¿Dónde quedó la familia? Lo peor fue cuando mis padres se sumaron a la campaña de difamación. Ellos también empezaron a compartir publicaciones en las que me acusaban de haberles dado la espalda en su momento más vulnerable. Mintieron descaradamente, diciendo que yo les debía dinero y que ahora, que podía pagarles, me negaba. Aseguraban que me había convertido en una persona fría y materialista, y que había olvidado los sacrificios que hicieron por mí. Mis padres, esos mismos que nunca me ofrecieron apoyo cuando más lo necesitaba, ahora fingían ser las víctimas, y lo hacían de la manera más pública posible. Era una campaña de manipulación emocional que jugaba con la imagen que proyectaban de buenos padres para desacreditarme completamente. Y lo peor de todo es que funcionaba. Empecé a recibir mensajes de amigos y conocidos diciéndome que cómo podía ser tan cruel, que la familia es lo más importante, que debía reconsiderar mi postura. Incluso personas que apenas me conocían se sumaban a la conversación, haciéndome sentir como una villana. Me sentía devastada. No solo me estaban atacando públicamente, sino que también estaban destruyendo mi imagen frente a las personas que me rodeaban. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes llenos de reproches y preguntas de gente que no tenía idea de la verdadera situación. Estaba a punto de explotar. En medio de todo este caos, decidí hacer algo que jamás había hecho antes: contar mi historia en Reddit. Sabía que las redes sociales tenían el poder de cambiar la percepción de las cosas, y si mi familia estaba dispuesta a exponerme públicamente, entonces yo también lo haría, pero contando la verdad. Publiqué mi versión de los hechos, desde mi infancia como la oveja negra hasta el reencuentro que había sido motivado únicamente por el interés en mi dinero. No sabía qué esperar, pero lo que recibí fue abrumador. Los comentarios comenzaron a llegar rápidamente. Cientos de personas compartieron sus experiencias con familias tóxicas, otros me brindaban su apoyo, y la gran mayoría coincidía en algo: no les debía nada. Me decían que no tenía por qué cargar con esa culpa que me habían impuesto, que no estaba equivocada en proteger mi bienestar emocional y financiero. Un comentario me marcó especialmente: el dinero no compra el perdón. Si no te trataron bien antes de que lo tuvieras, ¿por qué esperar que lo hagan ahora? No caigas en su trampa. Gracias a esas palabras, empecé a ver las cosas más claramente. No solo me estaba defendiendo de los ataques de mi familia, sino también de años de manipulación emocional que me habían hecho sentir que siempre les debía algo. Esa comunidad en Reddit me hizo entender que no era la mala por poner límites, y eso me dio la fuerza para actuar. Decidí contactar a un abogado para ver qué podía hacer al respecto. Las difamaciones de Carlos en redes sociales y las mentiras de mis padres estaban afectando mi vida personal y profesional. No iba a permitir que destruyeran mi reputación por simple venganza. A medida que hablaba con el abogado, me di cuenta de que tenía una base sólida para demandar por difamación. Era hora de poner fin a esta pesadilla, y si no iban a detenerse por las buenas, lo harían por las malas. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la última vez que vi a mi familia, y desde que decidí tomar medidas legales contra ellos. Como les mencioné, hablé con un abogado y, tras varias consultas,
decidimos emprender acciones legales contra Carlos por difamación. No era algo que hubiera querido hacer, pero después de todos los ataques, sabía que era necesario. Carlos no solo había manchado mi reputación en redes sociales, sino que sus mentiras comenzaron a afectar mi vida profesional. Mi jefe me pidió explicaciones tras haber leído los comentarios públicos, y aunque entendió mi situación, sentí que había llegado demasiado lejos. El proceso legal fue más lento de lo que imaginaba, pero finalmente logramos llegar a un acuerdo. Carlos, para evitar un juicio más largo y costoso, aceptó borrar todas las publicaciones difamatorias y hacer una disculpa pública. Sin embargo, no fue una disculpa sincera. Lo hizo de mala gana, con un tono que dejaba claro que no sentía ni un ápice de arrepentimiento. A pesar de todo, verlo obligado a retractarse públicamente fue un pequeño triunfo para mí. Al menos, su campaña de difamación se detendría. Mis padres, por otro lado, no hicieron ningún intento de disculparse. No he vuelto a tener contacto directo con ellos, pero he escuchado por otros familiares que siguen hablando mal de mí a sus espaldas, aunque ya no lo hacen en redes. Para ellos, sigo siendo la mala de la historia, la hija ingrata que se negó a ayudar a su familia cuando lo necesitaban. Pero la verdad es que ya no me importa lo que piensen. Con el tema legal resuelto, pude finalmente empezar a enfocarme en mí misma y en mi nueva vida. Con el dinero de la lotería, he comenzado a construir el futuro que siempre quise, uno en el que no dependo de nadie y en el que estoy rodeada de personas que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. He podido rodearme de un nuevo círculo de amigos, personas sinceras que me apoyan y me han ayudado a dejar atrás la toxicidad que me rodeaba. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. He cortado todo contacto con mi familia, y aunque a veces me siento triste por cómo terminaron las cosas, también sé que es lo mejor. No puedo cambiar a mis padres ni a Carlos. Ellos siempre han sido así, y sus intentos de manipularme no van a cesar mientras no les dé lo que quieren. El alejamiento ha sido doloroso, pero también ha sido una liberación. Ya no tengo que cargar con la culpa que me imponían desde pequeña, ni con la obligación de cumplir con sus expectativas. El tiempo ha empezado a hacer justicia. Hace poco me enteré de que Carlos perdió su negocio definitivamente. No fue por mi culpa, sino por su mala gestión, y aunque no me alegro por su fracaso, tampoco siento lástima. Durante años, él se aprovechó de los demás y nunca fue responsable de sus actos. Al final, sus decisiones lo llevaron a la ruina. Mis padres, por su parte, siguen con los mismos problemas de siempre, y varios otros familiares han decidido alejarse de ellos después de ver cómo trataron a su propia hija. Parece que el aislamiento al que me sometieron durante tantos años ahora se les está volviendo en contra. Y yo, finalmente estoy en paz. He comenzado a viajar, algo que siempre quise hacer pero nunca pude permitirme. También empecé a invertir en mi propio negocio, algo que me tiene más emocionada que nunca. Ya no siento esa presión de complacer a nadie, ni la culpa por haberme alejado de personas que nunca me valoraron. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges. Y la familia que he formado ahora está llena de amor, apoyo y respeto, algo que nunca tuve con mis padres y Carlos. Hoy puedo decir con seguridad que hice lo correcto al alejarme. Mi familia nunca cambió, pero yo sí. Y aunque duele haber llegado a este punto, finalmente soy feliz. Sin culpa, sin miedo, y con la certeza de que mi bienestar vale mucho más que cualquier lazo tóxico. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.